¿sí? Hoy día en particular voy a hablar yo como gerente de tecnologías para la economía circular, que es una de nuestras áreas. Si me permiten, esta es una compañía, como yo decía, de tecnología. Esta es solo una de las áreas, la que vamos a hacer zoom in hoy. Sin embargo, tenemos soluciones de medios de pago, de autoatención, de control de acceso, de parking y monitoreo, de logística, de bodegaje inteligente, entre otras, ¿sí? Ahora bien, poniendo un poco de freno y tratando de contarles cómo nos hemos aproximado a la problemática del manejo de residuos desde que abrimos esta área, yo paso un tiempo en Chile trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Me encargué ahí de sacar buena parte de la legislación de protección medioambiental que existe hoy en día vigente en Chile en materia de aire, en materia de protección de tierras, pero específicamente también en relación a el manejo de residuos y la economía circular. Y desde ahí me vine a este desafiante proyecto de incorporar tecnología en el cuidado medioambiental, tratando de contestar algunas preguntas. Y creo que es súper relevante cuando uno va a hablar de medio ambiente y de gestión de residuos, no hacerlo solamente desde la variable de cuánto sale, cuánto ganas, cuánto ahorras, sino que entendiendo que estamos acá posados en un panorama muy relevante. Estas son cifras oficiales que nos muestran cómo el calentamiento global, de acuerdo a organizaciones internacionales, puede ser uno de los causantes o uno de los elementos que favorece cuestiones como la lamentable situación de pandemia que azota el mundo y esperamos que Dios quiera pronto termine. Si nos vamos al efecto de esto en los países, voy a tomar el ejemplo de Chile. Obviamente estos números también los manejamos a nivel latinoamericano y vamos a estar encantados de compartirlos en sesiones específicas, pero tomemos el ejemplo de Chile. Acá tenemos que se producen 456 kilogramos de basura por persona. Sí, hoy, perdón, sí, ahí está. 3.400 millones de bolsas plásticas, de las cuales el 97% de estas se botan, se llevan a un relleno sanitario. Y asociado a todo esto, hay a lo menos 16 millones de camiones en circulación. ¿Ok? Eso es un problema. Y eso es un problema que daña, que afecta, que afecta la salud de las personas y la calidad de vida, pero que tiene solución. Desde ahí queremos hablarles de qué es lo que nosotros como compañía queremos y qué es lo que proponemos y qué es lo que propusimos en este exitoso proyecto. Lo que nosotros queremos asesorar y asegurar el crecimiento sostenible. O sea, que se puedan seguir desarrollando proyectos, evidentemente, pero proponemos hacerlo incorporando nuevas tecnologías que sean ecoeficientes. Que en breve esto quiere decir que sean más valor, pero con menos recursos. La ecoeficiencia, haciéndolo muy, muy breve, es un concepto que incorpora tres elementos bases. El primero es el cuidado medioambiental. Vamos a ver cómo todo esto no es un wish y no es un sueño, es algo que en este proyecto en particular vamos a ver cómo aplica, ¿sí? Tenemos por un lado el cuidado ambiental, tenemos por otro lado el compromiso social y tenemos por otro lado la rentabilidad económica. Y todo eso para generar un desarrollo que sea sostenible. Y para abrir un poco esto, me gustaría plantear una pregunta que es clave, y es la pregunta con la que nosotros comenzamos con todos nuestros clientes, todas nuestras alianzas, todos nuestros partners. La pregunta es conocida y es, ¿conoces cuál es el gasto mensual en el manejo de residuos? Evidentemente aquí, cualquier gerente de operaciones, jefe de servicio y distintos roles asociados va a contestar que sí, este es mi costo. Pero a nosotros nos gusta abrir ese costo. Muchas veces, dependiendo del cliente, nos van a decir, mi costo es el transporte o mi costo son los insumos. Pero lo que nosotros planteamos para esta clase de proyectos es enfrentar el costo real. En primer lugar, hay un costo de retiro. ¿Cuánto me sale que se lleven el residuo de donde estoy? Pero hay un costo en salud. ¿Cómo mi manejo de residuos afecta la salud de las personas, sea en la operación o sea afuera? Un concepto que se traduce en algunos clientes en ser un buen vecino. Cómo yo ocupo un facility siendo un buen vecino para alrededor de este facility. Hay un costo en higiene. ¿Cuánto gastamos en productos higiénicos? Que obviamente, y ustedes lo saben muy bien, son una parte del costo de ofertar a sus clientes y para poder ganar sus deals. Hay un costo en seguridad. ¿Ok? Cómo la manera de operar puede afectar la seguridad de colaboradores, usuarios o clientes.
Hay un costo en metros cuadrados. ¿Cuánto del inmueble en el que yo estoy operando voy a destinar en mi proyecto a metros cuadrados para el manejo de residuos, acumulación de residuos o equipamiento asociado al manejo de residuos? Hay un costo medioambiental en la pandemia que hay que aprender a medir y presentarle al cliente. Y este es el primer propósito. El primer propósito de lo que nosotros podemos hacer con ustedes, con sus clientes, como nosotros ya lo hacemos hoy en día en una dimensión todavía pequeña y actualmente con otros clientes, es reducir el gasto neto, el gasto real en el manejo de residuos. Y ser capaces de abrir esto a sus clientes, permitir en el fondo enfocar cuáles son los costos reales del manejo de residuos. La siguiente pregunta que siempre nos hacemos es si conocemos al consumidor de hoy, si conocemos al cliente final, ¿ah? Al que va a operar, al que va a ir o al que nuestro cliente finalmente busca generarle una contribución. Todos sabemos, pienso, que hoy en día hay una preponderancia de incorporar el rol de las personas como seres humanos en la operación, sea en la minería, o sea en el retail, o sea en un hospital, o sea en la industria alimentaria o en la industria productiva de cualquier clase. Finalmente, cada vez vamos a ir avanzando más a la persona en sí misma, a ustedes y yo y todos nosotros como personas en nuestra casa, ¿ok? ¿Quién es esa persona? Esa persona investiga, opina, exige, recomienda, desacredita. El ejemplo actual, me imagino que algunos puedan haber visto, es Cristiano Ronaldo en esta conferencia de prensa en la que agarra una Coca-Cola y la corre para el lado. E inmediatamente ese gesto dice, tomen agua, impacta brutalmente billones de dólares en el precio de Coca-Cola. La misma gente que el día que veía el partido tomando Coca-Cola va y castiga a la marca porque una figura dice yo no quiero Coca-Cola. ¿Ok? Así es muy volátil esto. Después se recupera, después vuelve a caer quizá. Entonces hay un valor en la reputación online. Un cliente de alimentos nos contaba que ellos pueden tener un cliente que va y se come, qué sé yo, una hamburguesa, una pizza, y excelente, le encantó, y después va y le saca una foto a un basurero colapsado diciendo esta marca no limpia. Y al día siguiente quizás vuelve a ir o no va a ir. Y le afecta la reputación, el mismo cliente que le acaba de comprar. Hay mucha más rebeldía en el consumidor actual, en la persona actual. Hay mucho más sentido de queja, mucho más poder de queja. Entonces, por ende, buscan marcas socialmente responsables con las que se puedan identificar. Es importante que conozcamos a este consumidor, a este que está atrás de toda nuestra operación, la persona que justifica toda nuestra operación. Miremos estos datos, por ejemplo. ¿Cuántos han votado por políticos cuya prioridad sea la protección medioambiental? Es un número que solo va en aumento. Si creen en el cambio climático, solo va en aumento. Y por último, fíjense cómo a la hora de consumir, que no daña el medio ambiente, ya ocupa el 77% de la relevancia, va increciendo y a veces es más importante a que el producto que se consume sea económico. Es decir, si va a ser caro pero cuida el medio ambiente, lo prefiero. Más aún si nos concentramos en la generación Z, de los 15-22 años. Segundo propósito, aumentar la fidelización de los clientes finales. ¿Ok? La invitación entonces a ser parte del futuro, a considerar a la opinión pública, las nuevas políticas de sus países y a nivel internacional y el cuidado del planeta. Y esto asoma el tercer propósito, que es ayudar a tu empresa y a sus clientes finales a crecer de manera sostenible. Esa es nuestra promesa. Ahí nosotros habitamos, ahí estamos todos los días. Eso es lo que pensamos, eso es lo que proponemos. Pero pasemos a la operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en esta parte en particular no vamos a presentar todas nuestras soluciones, sino que nos vamos a concentrar en aquella solución que hemos utilizado ya con ustedes sin prejuicio, que tenemos muchas más que les puedan colaborar. Entonces, lo que nosotros proponemos es la incorporación de tecnología innovadora que permita la economía circular, el reciclaje, ¿sí? Agregando valor a la empresa, disminuyendo costos, fomentando el reciclaje y reduciendo la huella de carbono. Y acá tenemos el Tom Bean. El Tom Bean es ya entrar derechamente al proyecto que hemos implementado con ustedes, al que esperamos seguir implementando en muchos más lugares porque es de alta contribución. El Tom Bean es una revolución absoluta en el manejo de residuos en el sistema de papeleros. El Tom Bean
es un papelero de dimensiones básicamente convencionales, un poquito más alto, que compacta todos y cada uno de los residuos que se tienen en su interior. Lo hace de manera automática, lo hace a través de un sensor que va midiendo el nivel de llenado, y su fuerza de compactación le permite compactar hasta 7 veces un basurero normal. Esto es realmente impresionante. O sea, ustedes ponen un toma en un lugar ahora tienen 7 contenedores. Y eso no es, wow, mira qué número, 7 contenedores, no. Eso tiene traducción en una operación distinta. Revoluciona la operación. Por ejemplo, hay un ahorro de tiempo de alrededor o a lo menos 200 horas anuales en recursos humanos que ya no se van a destinar obviamente al retiro. En la práctica, por ejemplo, en un cliente de alimentos, probablemente tal, un restaurante de comida rápida, esto se traduce en la reducción de retiros 3 veces en hora punta, en una hora punta que dura unas 3 horas, 3 veces, o sea, 9 veces o 6 veces a lo menos en hora punta, solamente en hora punta, a solamente 3 veces al día. Ese es un cambio radical. Ese es un cambio en cuántas horas estás dedicado a retirar los residuos. Es un cambio en todo el tiempo que tienes disponible a otras tareas. Es un cambio en cuántas veces el usuario o el cliente final se va a encontrar con el retiro del residuo mientras que está operando. Imagínense la importancia de eso en un restaurante, que no te saquen la bolsa de basura mientras que tú comes, o en una clínica, que la bolsa de basura no esté constantemente moviéndose, o en un hospital, o en un aeropuerto, o en una industria, etcétera, etcétera. Además, hay un ahorro, como la promesa que hacíamos, en higiene. El hecho de retirar menos veces implica tener que limpiar menos veces. Y el hecho de compactar implica también que no tengas nunca papeleros colapsados ni rebalsados. Además, si ustedes se fijan en la foto arriba, hay una pequeña luz verde. Espero que la alcancen a divisar. Ese es un panel LED. El panel LED muestra en tiempo real el nivel de llenado. Si está completamente extendido, 100% de capacidad. Y a medida que se va achicando, va indicando que le queda menos capacidad. Es prácticamente imposible que se te colapse uno de estos contenedores, porque o puedes hacer el control con software, que te manda señales de texto si quieres contratarlo, o haces la inspección visual sin ni siquiera tener que acercarte al lugar a revisar. Como les decía, esto implica que se impidan los desbordamientos de residuos, es absolutamente sin contacto, ya que al momento de acercarte al contenedor, su puerta se va a abrir sola, permitiendo que se viertan los residuos sin contacto, cerrando la compuerta cuando la persona se retira, manteniendo el lugar higienizado y sin acceso ni fuga de olores. Protege a los colaboradores, sobre todo en tiempos de pandemia, porque hay que entrar mucho menos en contacto. Protege a los usuarios por el mismo motivo. Y algo que no había dicho, evidentemente se reduce mucho el consumo de bolsas plásticas, que es obviamente una contribución económica como insumo, pero es una contribución medioambiental tremendamente relevante, que hace como que marcas que trabajan con nosotros tan importantes, por ejemplo, como McDonald's, hoy día se concentren en los diarios, en la televisión y en sus locales, en comunicar dentro de sus proyectos de protección medioambiental que gracias a este proyecto utilizan menos bolsas plásticas. Y es evidente, porque si nosotros reducimos de 17, de 20 o del número que sea a solo 3, 2 o un retiro, cada retiro menos es una bolsa plástica menos. En un caso de negocios convencional, podemos pasar de 20 a 3, 17 bolsas ahorradas en un solo día. Esa es una cuestión tremendamente relevante desde el costo y tremendamente relevante desde la protección medioambiental. Además, genera una experiencia que ustedes me imagino que ya se pueden imaginar de lo que es acercarte a un equipo, que antes de que tú te acerques te abre la puerta, que cuando tú te vas la puerta se cierra, que tiene un panel luminoso que te indica el nivel de llenado, que te permite gestionar eficientemente. Es realmente una solución que ha demostrado ser muy exitosa y muy compatible con los distintos tipos de operación. Obviamente nosotros sumamos a esta clase de soluciones
lo que es la compactación trasera, o sea, de back office, compactación de menor tamaño de back office, compactación para residuos mezclados o para el reciclaje. Lo mismo nos pueden permitir estos equipos o inclusive biodigestores para la operación, eliminando los residuos orgánicos. En particular, el caso de ustedes en Clínica Las Condes, que es una importante clínica aquí en Chile, yo entiendo que gente de ustedes mismos va a profundizar en esto, es un caso muy interesante, tal como se mencionaba al principio, la implementación de esto es plug-in. Esto es un refrigerador que se lleva, más pequeño que un refrigerador, se lleva, se pone, se enchufa, monofásico, un consumo energético muy, muy bajo. Y miren acá, por ejemplo, tenemos que una bolsa a la semana versus 21 bolsas por semana. ¿Ah? Optimización del proceso, optimización del proceso de higiene y recambio de bolsas. Reubicación eficiente de recursos humanos a lugares con mayor demanda. Inclusive tú puedes bajar el punto, la cantidad de puntos para recolectar por la vía de tener menos puntos con mayor capacidad. ¿Ok? Una variable del equipo que yo les acabo de presentar es el Solar Beam, que básicamente vamos a decir que hace lo mismo, pero lo hace nutrido 100% de energía solar y con una mayor capacidad de compactación, ofreciendo más prestaciones de servicio, como puede ser el punto Wi-Fi para iluminar una zona con Wi-Fi, como pueden ser los paneles de televisión o de retroiluminado a los costados para pasar más publicidad. Estos son equipos obviamente que se pueden brandear y comunicar contribuciones de marca y de proyectos. Y en ambos casos hay una gran capacidad de recolección de residuos. Por ejemplo, en el caso de Solar Beam, la implementación permite obviamente mejoras muy importantes en la operación. En primer lugar, vamos a minimizar los desbordes en un 97%. En segundo lugar, reducimos la frecuencia de recolección hasta en un 98%. Menos camiones, menos retiros. Y hay ahorros operacionales de al menos un tercio. ¿Sí? Hay distintos modelos, yo no quiero entrar en la cosa tan técnica, me parece que es muy importante el impacto, pero sí es bueno saber que hay distintos modelos de 100 litros, 120, 240, que se pueden configurar, sea para residuos mezclados, sea para residuos separados, sea para la economía circular o no, que se pueden brandear. Este es un caso de éxito que tenemos acá en Chile muy, muy bonito, la verdad. En una de las comunas más importantes, un proyecto del gobierno regional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la propia municipalidad, en donde, gracias a Dios, nos han escogido a Vigatec como partner para implementar este proyecto 100% de Solar Beam en el casco urbano de Santiago, en una de las zonas más importantes de la ciudad, con una reengambe de hacer una cobertura en el centro histórico, pero también en barrios más periféricos, para incorporar en esos lugares una tecnología que contribuya con el cuidado de las aceras, con hacer una ciudad más verde, con mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y lo que me interesa entonces ir haciendo presente es cómo van apareciendo aquella promesa que hacíamos al principio de esta idea de ecoeficiencia, ¿no? De responsabilidad social empresarial, de reducción de costos, de protección medioambiental, de contribución con los usuarios. Todo eso no es una promesa en el papel, es muy práctico. Tenemos acá los equipos incorporados en terrazas de restaurantes, en espacios públicos, en espacios educativos, para puntos limpios en espacios educativos. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para incorporar en la operación de unos pequeños restaurantes en los campus universitarios de una gran universidad, de incorporar 2 de estos equipos para hacer la cobertura por varios días en restaurantes al aire libre, 100% con energía solar, reduciendo absolutamente el retiro de los residuos, teniendo que ir a limpiar muy pocas veces por semana, porque el equipo compacta y compacta y compacta muchísimo. Puede hacer un retiro a la semana y mandar la persona a limpiar un par de veces al día y la cobertura va a estar hecha con energía renovable al 100%. Otra clase de equipos hermanos de los ambientes, también necesita mucho presentar, es el EvoBeam. Como muestra el video, el EvoBeam es un equipo que cuando tú te acercas y viertes un residuo, tiene la capacidad de identificar que ha recibido algo a través de un sensor. E identificando peso y con una serie de algoritmos, va a poder proyectar
qué clase de residuo has vertido. Por ejemplo, tiras una botella PET plástica y te puede decir, mira, esa botella tiene líquido. Conviene entregar el envase limpio para que se recicle. O te puede identificar el gramaje, el peso, e indicarte cuál ha sido tu contribución en un determinado plan o programa de recolección de residuos. Con esto vamos a reciclar tantas onzas como en este caso, o ahorraste tantos pesos, o vamos a invertir en árboles, o ahorraste papel, etcétera, etcétera. El software es 100% customizable. En clientes los tenemos con el logo del cliente o con las marcas que se comercializan en el lugar. Y es una capa 100% de educación medioambiental, muy recomendable para espacios corporativos, muy recomendable para universidades. Uno no pretende con esto hacer una cobertura de todos los puntos, pero uno sí puede promover en clientes de ustedes, los donde ustedes ya operen ciertas facilities, pueden promover la incorporación de estos equipos en los edificios corporativos, como lo ha hecho nuestra representada a nivel internacional y como nosotros mismos lo hemos hecho con éxito en la sede de una importante clínica nacional, en donde en el edificio corporativo hemos incorporado estos equipos con mensajes 100% customizados, ¿no? Hay algunas muestras de distintos lugares, ¿no es cierto?, operando y mostrando su contribución. Entonces, si se fijan, esa es nuestra promesa y esas son algunas de las soluciones 100% de front office. No hemos querido hoy día aquí abordar lo que es back office, en donde está enfardado, compactación de menor y mayor tamaño, biodigestión, entre otras soluciones. Y si se fijan, los beneficios son reales, no son de papel. En primer lugar, más limpieza, sin desbordes de basura, sin malos olores, sin retiros de basura en hora punta, sin contacto con el basurero, más eficiente, menor cantidad de basureros, menos frecuencia de retiro, menos tiempo destinado a la limpieza, que es ahorro económico y de tiempo. Y sin duda más sustentable también. Son menos bolsas de basura, menos volumen y espacio ocupado por residuos, menos circulación de camiones de basura o a lo menos retiros dependiendo del tipo de operación, menos energía eléctrica en consumo. Entonces tenemos estos tres pilares de la operación que se conectan directamente con nuestra mesa de ayudar en el propósito de hacer ecoeficiencia, de vincularlos a ustedes a un cliente final y de hacer una operación mucho más eficiente, mucho más amigable con el medio ambiente, más higiénico y de fácil manipulación, un ahorro económico y de tiempo y reducción de la huella de carbono. La invitación, obviamente, nuestra como compañía, y con esto termino, es implementar tecnología para el manejo de residuos. Dejar de ver el manejo de residuos como lo estamos viendo hasta ahora, en donde los turnos se fijan en un horario, en donde la persona que desarrolla el turno parece ser más experta que un software que puede decirte cuándo hay que retirar o que no, o de un sensor que te puede decir cuándo hay que hacerlo y cuándo no. Incorporar eficiencia. A nuestro juicio, compañías como las de ustedes, y también lo decimos un poquito con un sombrero de consultoría que desarrollamos muchas veces, tienen una oportunidad de distinguirse de sus competidores, que sabemos que la disputa por quedarse con un contrato es peso a peso, centavo a centavo, incorporando renovación tecnológica o mirando la problemática del manejo de residuos desde una perspectiva que el cliente de ustedes todavía no ha visto y que les va a permitir justificar por qué ir con ustedes, qué cosas ustedes pueden hacer distinto que lo que hacen sus competidores, qué ahorros van a dar, qué ventajas, qué elementos que, por ejemplo, en Clínica Las Condes, ellos saben que su cliente final, que somos las personas como nosotros, valoran. Ustedes pueden decirle, yo te voy a dar eso, al mismo tiempo que es más limpieza, que son menos bolsas, te voy a dar una experiencia de usuario. Yo te puedo ofrecer eso. Entonces la invitación es que podamos tomarnos la mano en muchos más proyectos, trabajar como partners. A nosotros genuinamente tenemos un entendimiento de esto. Queremos estar muy abiertos a conocer en mayor profundidad la problemática de ustedes, en seguir trabajando en conjunto y estar constantemente presentándoles soluciones que les puedan evidentemente insisto, hacer más atractivos a sus clientes, a cuidar el medio ambiente, favorecer la economía circular e incorporar la ecoeficiencia en todas las operaciones que ustedes hoy día tengan. Esa es la invitación que les queremos hacer y les agradezco mucho por el tiempo y si hay alguna pregunta o consulta voy a estar encantado de poder atenderles.